próximo corte de la materia. Hoy les voy a dar un pequeño preámbulo de cada uno de ellos. Bueno, cuando hablamos de higiene industrial debemos plantear una metodología de actuación que garantice la prevención o la corrección de esas situaciones de riesgo que se están generando en las empresas o que se están generando en los puestos de trabajo que queremos evaluar. Y esta metodología se basa en un esquema metódico que es aplicable prácticamente a cualquier situación en la que podamos encontrar un contaminante en el entorno de trabajo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Identificar cuál es ese contaminante que está afectando al trabajador. Y esta identificación la vamos a hacer mediante la información que nos suministre el trabajador, mediante el análisis, en este caso a nivel sanguíneo o a nivel ambiental, y la experimentación de algunos síntomas en personas que han estado expuestas a esta serie de sustancias, llámense físicas, químicas o biológicas. Posteriormente hacemos una medición mediante un método analítico en la cual vamos a determinar cuáles son los niveles en sangre y en el ambiente de esas sustancias contaminantes, y vamos a hacer una valoración en donde, de acuerdo a esos resultados de la medición, determinaremos si el nivel o la concentración de la sustancia está en unos valores críticos que podrían considerarse peligrosos al momento de que las personas se expongan a estas sustancias. Cuando hacemos esta valoración es en donde podemos determinar si existe una situación peligrosa o de riesgo, o si por el contrario existe una situación de seguridad o de bajo riesgo. Si existe una situación segura de bajo riesgo, es importante hacer un control periódico mediante la medición de la concentración del contaminante después de 6 meses a un año. Si por el contrario existe una situación que representa un riesgo alto, se deben establecer medidas correctivas e iniciar el proceso nuevamente de valoración de riesgo en el puesto de trabajo. Bueno, cuando hablamos de identificación les decía que cuál es el contaminante, cómo se presenta, cuándo se presenta, dónde se presenta, en medición cuánto hay, valoración, se ha superado el límite establecido, hay una situación de riesgo, ¿no? Y en control se ha introducido modificaciones para eliminar o reducir el riesgo y si se mantienen las condiciones de seguridad. Toda esta serie de situaciones han permitido que la higiene industrial se divida en ramas como son la higiene teórica, la higiene de campo, la higiene analítica, la higiene operativa, que cuando todas actúan en conjunto nos permiten desarrollar el tratamiento de los problemas higiénicos que se planteen en los diferentes puestos de trabajo. Entonces, la higiene teórica se basa principalmente en estudiar los efectos que tienen los contaminantes sobre las personas con la intención de determinar cuáles son los valores que pueden resultar peligrosos para la salud de los trabajadores expuestos, al analizar la relación que existe entre la dosis que recibe el organismo y su respuesta. Por lo tanto, tiene como objeto establecer los valores límites de exposición que garanticen la salud de los trabajadores. Es todo ese componente teórico investigativo que nos permite evaluar el efecto que podría tener una sustancia tóxica al momento de exponerse o al momento de que los organismos vivos se expongan a ella. Para esta higiene teórica se utilizan experimentos de laboratorio en donde se establece dosis mínima, en donde se establece esa serie de parámetros que de una u otra manera nos permiten garantizar la vida, por decirlo así, de las personas al exponerse de una u otra manera a pequeñas cantidades de alguna sustancia. Por otro lado encontramos la higiene de campo,
que esta tiene por misión llevar a cabo el estudio de la situación higiénica en el puesto de trabajo concreto y detectar los contaminantes que pueden estar presentes, midiendo sus concentraciones, evaluando en comparación con los límites establecidos y determinar el grado de riesgo que se presenta para el trabajador. Ya cuando esta higiene se aplica es cuando vamos al lugar del trabajo, visualizamos cómo hacen los procedimientos los trabajadores y determinamos cuáles son los riesgos a los que están expuestos, y con base a la higiene teórica establecemos si superan o no los límites establecidos que garanticen el correcto desarrollo o la salud de los trabajadores. La higiene analítica se basa principalmente en eso, en la cuantificación de todos los analitos o todos los compuestos que están presentes en el puesto de trabajo con el fin de establecer un nivel de riesgo. Y la higiene operativa tiene por objeto corregir esas situaciones de riesgo detectadas mediante la implantación de las acciones de control que permiten eliminar o reducir la exposición de los trabajadores a los contaminantes para que no se generen efectos perjudiciales para la salud de los mismos. Entonces todas esas medidas de corrección van a estar ligadas con la identificación del riesgo del trabajador y esas medidas correctivas se basan en la actuación sobre el foco del contaminante, actuación sobre el medio de difusión y actuación sobre el individuo, que en esta última se caracteriza por la implementación o aplicación de elementos de protección personal como son los cubrebocas, las gafas, los mandiles, los cascos, las diademas, entre otras serie de cosas. No obstante, estas no son las únicas formas de protegerse ante un agente contaminante. Cuando hablamos de actuación sobre el medio de difusión debemos visualizar, aquí tenemos un ejemplo de un pintor, debemos visualizar que la pintura se disemina en el medio mediante los sprays por lo tanto se establecen medidas de control que eviten esa propagación, como es el caso de esos aspersores en las cuales está ubicado el elemento que se va a pintar. Y ya cuando actuamos sobre el foco del contaminante es que determinamos que podemos establecer barreras que eviten o que marquen este proceso que está realizando la persona, que garanticen aún más el menor contacto con el agente contaminante. Entonces aquí tenemos una tablita en donde pues vemos diferentes tipos de estrategias o de actuaciones que desde la higiene operativa podemos implementar si queremos actuar sobre el foco del contaminante, sobre el medio de difusión del contaminante, o si deseamos actuar sobre la protección de los trabajadores. En que no solamente son los elementos de protección personal, también hay una formación e información en esta última, rotación de lugares de trabajo, encerramiento del trabajador, control y reconocimiento médico periódico, equipos de protección personal. O sea, es uno de los últimos eslabones en este tipo de estrategias de corrección o de evitar riesgos en cuanto a accidentes y enfermedades laborales. Y solamente en la mayoría de las empresas o las personas creen que solo existen este tipo de estrategias para evitar la propagación de un contaminante o la afectación que este contaminante puede generar sobre las personas. Entonces miren esta gama de posibilidades que se tienen. Bueno, una vez aplicamos toda esta parte de la higiene, hacemos ese análisis técnico, es importante emitir un informe técnico que nos permita establecer en las empresas cuáles son los antecedentes que tienen de la realización de estas actividades, donde se incluyen datos relativos a la identificación de la empresa, actividad, motivo de estudio, toda esa serie de cosas. También este informe debe ir a una metodología en donde se aporta información relativa a días y horas de presencia de la empresa para la realización de las actividades, indicaciones de las personas consultadas, datos recogidos, mediciones efectuadas
con instrumentos de lectura, análisis de riesgo, entre otros. Toma de muestras, si hay toma de muestra al personal o si hay toma de muestra ambiental. Y por último incluimos las conclusiones en donde se dan las recomendaciones a seguir por la empresa o las estrategias de corrección en caso de que lleguemos a encontrar alguna deficiencia o alguna situación de riesgo. Bueno, listo, entonces esa es como la parte de la higiene industrial y lo que ustedes desde el punto de vista de encargados de la seguridad y salud en el trabajo van a realizar en las diferentes empresas en las cuales si tienen la posibilidad de especializarse en esta área pueden ser contratados. Es claro identificar los contaminantes a los que están expuestos esos trabajadores en los diferentes lugares de trabajo. Es entonces en donde, ya creo que hemos hablado en el curso, los contaminantes y el conocimiento que nosotros tenemos de ellos nos permiten hacer un mejor análisis de situaciones de riesgo en las diferentes empresas. Entonces vamos a tener contaminantes químicos, contaminantes físicos, biológicos, contaminación, la vamos a tener también por riesgos, por situaciones anormales de la naturaleza como son los terremotos, maremotos, riesgos estructurales también, por la organización de la infraestructura de las diferentes empresas, entre otra serie de cosas. Entonces aquí brevemente, pues ya recordando, los contaminantes químicos son aquellos que están constituidos por materia viva inerte, se pueden presentar en el aire en forma de moléculas individuales, gas o vapor, en forma de grupo de moléculas unidas, aerosoles, están presentes en gran cantidad de actividades industriales, en muchas empresas en cuanto al uso de detergentes, disolventes, pinturas, pegamentos, aceites, taladrinas, ácidos, álcalis, insecticidas, entre otros. Se pueden estar en forma de gases, líquidos, vapores, aerosoles, yo creo que ya lo vimos, no voy a hacer tanto énfasis, en forma de polvos, de fibras, de humos de combustión, de humo metálico, en forma de aerosoles en líquidos, en las nieblas. Por otro lado encontramos los contaminantes físicos, que son distintas formas de energía generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores que están sometidos a ellas. Estas pueden ser energía mecánica, energía térmica o electromagnética. En estas en las energías mecánicas encontramos la contaminación por el ruido, la contaminación por vibraciones y las variaciones de presiones atmosféricas. Y en la energía térmica encontramos frío, calor y frío, esos cambios bruscos de temperatura. Y en la energía electromagnética vamos a encontrar las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Bueno, el ruido es uno de los contaminantes físicos más extendidos en el ambiente laboral y se deriva de sonidos que molestan o ocasionan daños a las personas. Uno de los daños más importantes es la sordera profesional, o más conocida como hipoacusia, que es provocada por la exposición continua a niveles de ruidos elevados, y estos atacan al oído, trayendo consigo la pérdida de la capacidad auditiva de forma permanente o de forma proporcional. Ejemplo, personas que trabajan en prensa, remachadoras, amoladoras, martillos neumáticos, entre otros. Las vibraciones son también una forma de energía mecánica que abarcan, según lo establece la Organización Internacional del Trabajo, todo movimiento transmitido al cuerpo humano por elementos sólidos capaces de producir un efecto nocivo o como mínimo una sensación de molestia. Estas vibraciones más comunes son cuando se da el uso de martillos neumáticos en las obras de construcción, que son los famosos taladros, conducir autobuses o conducir camiones de carga pesada por terrenos irregulares, y el uso de sierras o pulidores eléctricas. La energía térmica, por otro lado, la encontramos en cuanto a la exposición
eh, energía térmica en el organismo que tiene una capacidad de adaptación muy grave, ya cuando desarrollamos actividades en donde el ambiente laboral genera sensaciones térmicas muy elevadas, como es el caso de los hornos, de las fundiciones, de las cámaras, eh, en donde la temperatura se eleva a tal punto que puede generarnos daño. Y el efecto contrario es cuando hay temperaturas muy bajas que pueden reducir algunos procesos vitales, como es el caso de las cámaras frigoríficas y algunos lugares o desarrollo de actividades en lugares muy fríos como aquellas zonas donde hay nieve y entre otras cosas. También se puede categorizar a la exposición por la energía térmica a aquellas personas que se encuentran trabajando a la intemperie, ya sea en la agricultura o en la construcción, se exponen a los rayos solares y generan efectos térmicos que pueden generar choques de calor. Y esto va ligado esto último va ligado mucho al efecto también que hay de las radiaciones electromagnéticas, en donde vemos que las radiaciones no ionizantes son aquellas radiaciones que no son capaces de arrancar electrones de la materia que ilumina y producen como mucho excitación eléctrica. Y las radiaciones no ionizantes son aquellas generadas por los rayos ultravioletas dentro de una franja visible, infrarroja, microondas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la exposición a altas temperaturas en la intemperie que veíamos en el ejemplo anterior. También se asocia con exposición a radiaciones no ionizantes debido a la exposición continua a los rayos solares en estos trabajos como los de la construcción. Bueno, también encontramos en cuanto a radiaciones ionizantes a aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia y extraer los electrones de su estado ligados al átomo. Principalmente es cuando nos exponemos a compuestos radioactivos en las plantas nucleares, los famosos radioisótopos, o cuando nos exponemos a compuestos radioactivos en determinadas labores como la de la radiología, donde encontramos al radio, el principal elemento que pues, puede generar en última instancia efectos negativos sobre las células de las personas o de los trabajadores. Y bueno, contaminación biológica, creo que ya ustedes lo conocen, es aquella que se deriva de la exposición a organismos vivos o a microorganismos principalmente, que pueden generar una enfermedad tipo infecciosa, una enfermedad parasitaria o reacciones alérgicas, y que pues en este campo encontramos actuando mucho a los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos, los parásitos, entre otros, así como los venenos generados por algunos animales y algunas plantas. Los vehículos de transmisión son normalmente los animales, las personas, los aerosoles, las materias de producción contaminantes. Este tipo de producción, pues, contaminación creo que ya la hemos estudiado mucho en las diferentes materias y se presenta mucho a nivel laboral cuando encontramos actividades como la producción de alimentos, los trabajos agrarios, los trabajos con animales, los trabajos en hospitales, los trabajos en laboratorios, la eliminación de residuos por el personal de bioresiduos, por el personal del aseo, las diferentes, y el trabajo en el alcantarillado. Son los que representan el mayor grado de exposición a este riesgo biológico. Bueno, espero que haya sido clara, traté de ser lo más corto posible con esta presentación. Cualquier duda voy a estar atento, y de esta presentación dejaré una actividad que, como les decía anteriormente, quedará abierta por aquellos motivos que ya les mencioné al inicio de la clase. Les deseo un resto de día excelente y muchas gracias por su atención.